Usted busca la iluminación, medita diligentemente, estudia textos sagrados y persigue las técnicas espirituales más elevadas, esperando alcanzar una paz inquebrantable y la unidad con lo divino. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, persiste un velo sutil de confusión, una sensación de que, a pesar de todo el esfuerzo, la verdadera liberación sigue siendo una promesa lejana. ¿Por qué, si el camino es tan claro, su alma todavía anhela algo más? Paramahansa Yogananda y los Upanishads, los pilares de la sabiduría ancestral, revelan una verdad incómoda. La búsqueda de la complejidad a menudo oscurece la puerta hacia lo sagrado. Ellos susurran que la esencia de su búsqueda no reside en la acumulación de rituales intrincados o conocimientos esotéricos, sino en una simplicidad devocional que ya habita en el santuario de su propio corazón. El laberinto no está fuera, sino dentro de la mente, que se aferra a la idea de un yo separado que debe lograr la divinidad. La paradoja es devastadora. Cuanto más se esfuerza su ego por escalar los picos espirituales, más se aleja de la verdad de que usted ya es la cima, ya es el Brahman, ya es el Atman. La liberación no es una recompensa por el esfuerzo, sino el reconocimiento de lo que siempre ha sido. Y si le dijera que la más profunda de las revelaciones, la que disuelve el velo de Maya y le conecta instantáneamente con la conciencia cósmica, no requiere hazañas místicas, sino un simple acto de entrega que su alma ha olvidado? Comente Atman. Si alguna vez ha sentido esta verdad resonar en su interior, pero aún lucha por hacerla su realidad, usted siente esa punzada de vacío, esa sensación de estar incompleto, a pesar de sus logros y sus esfuerzos espirituales. Es la misma angustia que sembró la duda en su introducción. Una desconexión sutil, pero persistente. No es un capricho de su mente moderna, es el eco de una dor oculta abordada que se remonta a eones. La verdadera tragedia no es que no haya encontrado a Pinamosiento, Dios, sino que ha olvidado que usted es Dios, envuelto en el sueño de Maya. Esta crisis de identidad espiritual no es un fallo en su búsqueda actual, sino el despertar de una memoria ancestral, un grito silencioso del Atman encerrado en la prisión del ego. Permítame llevarle atrás, no a una vida pasada específica, sino a un momento arquetípico, a una decisión primordial que resuena en cada encarnación. Imagínese al alba de su conciencia individualizada, en los reinos etéreos donde las almas eligen sus lecciones. Allí, en un éxtasis de exploración y deseo de experimentación, usted, como una chispa divina del Brahman, aceptó el velo de Maya, no como un castigo, sino como el campo de juego perfecto para la evolución. Eligió sumergirse en la dualidad, en el drama de la separación, para aprender la verdad a través del contraste. En ese instante, tomó un voto inconsciente, el de identificarse con la forma, con el nombre, con el rol, para experimentar la vastedad de la creación. Pero este voto de inmersión profunda vino con un costo. El olvido temporal de su verdadera naturaleza se convirtió en el enemigo común contra sí mismo, el ego. Cada vez que usted se aferra a la idea de que yo soy este cuerpo, yo soy esta mente, yo soy estas emociones, está reforzando el velo original de Maya. Cada vez que busca la felicidad o la paz en el mundo exterior, está actuando desde esa decisión primordial de separación. Paramahansa Yogananda, con su sabiduría yoga, lo explicó. La causa de todo sufrimiento es la identificación con el ego y el cuerpo, y no con el espíritu. Usted no está sufriendo porque sea imperfecto, está sufriendo porque su alma, en su profunda sabiduría, está lista para recordar. La dor oculta abordada no es la ausencia de Dios, sino la presencia de un velo autoimpuesto que le impide ver la divinidad que ya reside en usted. La referencia filosófica de Vedanta Advaita, no dualismo, y los Upanishads martillea esta verdad. Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, Tattvamasi, tú eres eso. Estas no son meras afirmaciones, son revelaciones de su identidad original, preexistente a cualquier forma o nombre. Su alma no necesita buscar la divinidad, necesita recordar que es divinidad. La frustración y el vacío que siente no son un error,
Son el gatillo emocional primario de una profunda curiosidad mística, la señal de que el Atman dentro de usted está clamando por ser reconocido. Es un llamado al despertar de la hipnosis colectiva de la ilusión. La complejidad de sus búsquedas espirituales actuales, aunque bien intencionadas, se convierte en un laberinto cuando olvida la llave maestra de la simplicidad, el sistema de subconsciencia. Esa memoria ancestral de la identificación con el ego se ha solidificado con eones de experiencias y karmas. Ha creado patrones de pensamiento, de reacción, de deseo, que le empujan a buscar fuera lo que ya posee dentro. No es debilidad, es una programación profunda, casi genética del alma, diseñada para experimentar. Pero el ciclo debe concluir. Para disolver el enemigo común, el ego que vive en la separación, usted debe primero entender sus raíces, desenterrar esa decisión original de experimentar la dualidad. Esta introspección no es para culparle, sino para empoderarle. La comprensión de que usted eligió este velo es el primer paso para deselegirlo. ¿Cómo puede deshacer una programación tan profunda, tan inherente a su experiencia, sin caer en la trampa de un nuevo esfuerzo del ego que solo refuerza la ilusión? La respuesta reside en una comprensión más profunda de la simplicidad devocional, pero para llegar a ella, deberá confrontar las capas más sutiles de su propia resistencia y los mecanismos de defensa que su mente ha construido para proteger la ilusión del yo separado. ¿Está realmente listo para desmantelar la fortaleza de su ego? ¿O se aferrará a la comodidad de la identidad conocida, incluso si le causa dolor? Usted ha sentido la punzada del recuerdo, el eco del voto original de la separación. Ahora, el enemigo común, el ego, no se rendirá sin luchar. La jornada del despertar no es un paseo sereno, sino una guerra declarada contra las fuerzas de la identificación con lo transitorio. La tensión aumenta, no disminuye, a medida que usted se acerca a la verdad del Atman, porque cada paso hacia la unidad es percibido por el ego como una amenaza de aniquilación. La batalla externa, los reflejos de Maya, a medida que su conciencia comienza a vibrar con la verdad del Vedanta, el mundo exterior, el tejido de Maya, parece reaccionar. Las personas a su alrededor, inconscientemente arraigadas en sus propios velos de ilusión, pueden proyectar sus miedos y resistencias. De repente, las relaciones se tensan, viejas heridas familiares resurgen, y los eventos mundanos parecen alinearse para desafiar su naciente paz. Usted intenta mantener su enfoque en la sabiduría del Atman, en la ecuanimidad de Yogananda, pero la dor oculta, abordada de sentirse incomprendido o aislado, puede intensificarse. Es como si el universo mismo, el Brahman manifestado a través de la ilusión, le estuviera probando. Los Upanishads enseñan que el mundo es un reflejo de su propia mente. Si usted busca la unidad, ¿por qué parece que la dualidad se intensifica a su alrededor, amenazando con arrastrarle de nuevo al drama del ego? La batalla interna, el asalto del ego. Si la batalla externa es un espejismo, la interna es una avalancha. Al silenciar el ruido del mundo, el enemigo común se retira a su último bastión, su propia mente. Las dudas se agudizan. ¿Es esto real o solo una autoilusión? ¿Estoy perdiendo el juicio al cuestionar todo lo que creía ser? Viejos miedos resurgen con una ferocidad renovada. La culpa de no ser suficientemente espiritual, la vergüenza de las imperfecciones del ego, la ansiedad sobre el futuro que parece incierto sin la guía de su yo conocido. Su mente se convierte en un campo de batalla, donde los pensamientos y emociones luchan por mantener el control, por preservar la identidad que usted ha construido durante eones. Yogananda enseñó que el control de la mente es el primer paso hacia la realización. Pero, ¿cómo se puede controlar algo que parece estar fuera de su propio dominio? ¿Algo que se siente como usted mismo? ¿Cómo se vence al ego cuando cada pensamiento, cada emoción, parece susurrar que usted es ese ego y que su existencia depende de mantener esa ilusión? La paradoja de la rendición, el abismo, antes del salto. En el culmen de esta espiral de tensión, usted llega a un punto de agotamiento espiritual. Ni la lucha externa ni la interna parecen traer victoria. Es en este abismo de la desesperación
donde todas sus estrategias lógicas y sus técnicas bien aprendidas fallan, que se le presenta la paradoja más grande. La solución soberana no está en una nueva forma de luchar, sino en la rendición total. Yogananda nos habla del poder oculto de la simplicidad devocional, de cómo la gracia divina se derrama en aquellos que abandonan la resistencia. El Vedanta susurra que usted ya es completo, y cualquier intento de volverse completo es una resistencia a esa verdad. Pero la rendición no es pasividad, es el acto más valiente que un alma puede emprender. Abandonar la falsa idea de que usted es quien controla la barca y permitir que el Atman, el timonel divino, tome las riendas. Es soltar la identificación con el enemigo común, el ego, y confiar en Minodesimi, que lo que quede será su verdadera y eterna conciencia. Sin embargo, esta rendición absoluta es aterradora. Su ego le grita que si suelta el control, desaparecerá. Sentirá el gatillo emocional primario, del miedo a la aniquilación. La pregunta es, ¿está dispuesto a morir a su yo limitado, a la identidad que conoce, para que el Atman ilimitado, el Brahman, pueda finalmente respirar en usted, incluso si eso significa un salto de fe en lo desconocido que podría parecer el fin de todo lo que es? Aquí está usted, al borde del abismo. La guerra interna ha llegado a su punto álgido. Su mente, agitada por los embates del enemigo común, el ego, ahora se enfrenta a la verdad ineludible. La única salida es a través. La rendición, que antes parecía una derrota, ahora se revela como la estrategia más poderosa. No es un acto de debilidad, sino de suprema sabiduría yogue. El ritmo narrativo se acelera, como un torbellino de pensamientos y emociones, que culmina en un punto de ruptura. Usted, el observador, la conciencia misma, se niega a aferrarse más a la lucha, suelta la cuerda. En ese instante, una calma abrumadora desciende. No es una calma superficial, sino la quietud que precede a una revelación cósmica. La dor oculta abordada de la separación se intensifica por un breve, agónico momento, no para atormentarle, sino para ser trascendida. Es el último grito del ego antes de su disolución. De repente, la identidad que creía ser, esa construcción meticulosa de experiencias, miedos y deseos, empieza a desmoronarse. No es una destrucción violenta, sino una disolución suave, como una gota de rocío evaporándose al sol. El usted que lucha, que busca, que se siente separado, comienza a desintegrarse. Ya no usted hace, eso sucede en usted. Es la experiencia de la muerte del ego, el gran secreto que Yogananda y los Upanishads han susurrado a través de los siglos. Es la alquimia final. En ese vacío, cuando el ruido del enemigo común se silencia, lo que emerge no es el olvido, sino el recuerdo. Una expansión vasta y tranquila inunda su ser. Los límites de su cuerpo y mente se desdibujan. Usted ya no es un observador de la realidad. Usted es la realidad. Es la experiencia del Mahavakya, Aham Brahmasmi. Yo soy Brahman. Ya no son palabras. Es su experiencia directa. La simplicidad devocional que prometimos en la introducción se revela no como una técnica, sino como la naturaleza inherente de su propio ser. La devoción no es hacia un Dios externo, sino hacia la divinidad que usted ha redescubierto en su interior. La pregunta de su introducción, ¿y si le dijera que la más profunda de las revelaciones requiere un simple acto de entrega que su alma ha olvidado? Ahora se responde no con palabras, sino con la experiencia. Ese acto simple no era una técnica compleja, sino el acto de soltar la necesidad de hacer para ser. Era la disolución consciente de la ilusión de Maya, permitiendo que la conciencia pura, el Atman, brillara sin obstáculos. En este estado, el gatillo emocional primario de la curiosidad mística se transforma en una certeza inquebrantable. Usted se convierte en el testigo de su propia existencia, observando los pensamientos y emociones como nubes pasajeras en el vasto cielo de su conciencia eterna. Ya no son sus pensamientos, son simplemente pensamientos. Ya no son sus emociones, son simplemente energías que surgen y se disuelven. La identificación ha cesado. Usted ha trascendido la
dualidad de sujeto y objeto, del buscador y lo buscado. Este es el samadhi menor del que hablaba Yogananda, una vislumbre de la realidad última, donde el Atman se funde con el Brahman. Es el poder escondido de la simplicidad devocional, no como una adoración externa, sino como la rendición al amor divino que, ustedes, la verdadera fuerza nace de esta aceptación radical de su verdadera naturaleza. Pero, ¿cómo se vive ahora, después de esta profunda experiencia, cuando el velo parece haberse descorrido, pero el mundo material aún persiste con sus demandas y sus ilusiones? ¿Cómo mantener esta conciencia unificada en el caos de la vida diaria sin caer de nuevo en el olvido del Atman? Después de la profunda disolución del ego y la experiencia de la unidad, el mundo no desaparece, pero su percepción de él se transforma radicalmente. Ha tocado el Brahman, ha sentido la verdad de su Atman. Ahora, la cuestión es cómo integrar esta sabiduría en el tejido de su vida diaria. Este es el advenimiento de el nuevo normal, donde la serenidad ya no es un objetivo distante, sino la base misma de su existencia. Su voz interior, antes una mezcla de dudas y ansiedades, ahora resuena con la claridad de una conciencia eterna. La dor oculta abordada de la separación ha sido curada por la realización de la unidad. Ya no hay un yo que necesite buscar o aferrarse. Hay solo la presencia, que es usted. Las interacciones con los demás se vuelven más compasivas, porque usted ve el Atman, en cada ser, la misma chispa divina que ha reconocido en sí mismo. Las irritaciones menores se disuelven antes de formarse. Los desafíos, aunque persistan, se enfrentan con una ecuanimidad inquebrantable, porque sabe que el verdadero usted, la conciencia, es intocable. Paramahansa Yogananda nos enseñó que la simplicidad devocional no es solo un estado meditativo, sino una forma de vivir. Cada acción se convierte en una ofrenda, cada respiración en un mantra. Ya no busca la paz en el silencio exterior. Encuentra el silencio del espíritu dentro de cada ruido, dentro de cada momento. La ansiedad crónica, el enemigo común que se alimentaba de la identificación del ego con lo transitorio, ahora carece de sustento. Usted se ha desidentificado del drama. Observa, pero no se involucra en la agitación mental. Las palabras de los Upanishads, neti, neti, ni esto, ni aquello, se vuelven su experiencia vivencial, liberándole de cualquier apego a las formas o los resultados. Usted comienza a anclar esta paz en sensaciones y percepciones concretas. El aroma de una flor se vuelve una sinfonía, la textura de una hoja, un poema. Ya no es una mente que percibe, sino la conciencia misma, experimentando la creación en su pureza. Su cuerpo se convierte en un templo sagrado, no en una fuente de identificación. Las preocupaciones materiales no desaparecen, pero su relación con ellas cambia. Ya no son una amenaza para su ser, son simplemente aspectos del juego de Maya, manejados, con un desapego sabio y una profunda confianza en la providencia del Brahman. Recuerde el tópico 1, cuando usted, en su búsqueda de la iluminación, se sentía atrapado en la complejidad, buscando más y más técnicas. Ahora, se da cuenta de que la complejidad era la ilusión. La solución soberana era la simplicidad, la realización de que la divinidad no es algo que se adquiere, sino algo que se es. Su percepción de su vida antigua ha cambiado. Aquellas frustraciones, aquellas búsquedas incesantes, ahora se ven como los pasos necesarios de la danza cósmica, empujándole hacia esta claridad existencial. Su gatillo emocional primario, de curiosidad mística, se ha transformado en un gatillo de reconocimiento divino constante. El ego, el enemigo común, no se ha aniquilado por completo, pero ha sido puesto en su lugar. Es ahora un instrumento de la conciencia, no su maestro. Usted utiliza su mente, sus emociones, su cuerpo, como herramientas para expresar la divinidad, no como fuentes de su identidad. Esta es la esencia de la vida yoga que Yogananda encarnó. Vivir en el mundo, pero no ser del mundo. Esta realización no es un final, sino el verdadero comienzo de su jornada infinita como Atman encarnado. Pero, ¿cómo se asegura de que este despertar no sea efímero? ¿Cómo profundiza esta conexión con el Brahman y expande esta conciencia eterna
más allá de los confines de su propia experiencia personal. Existe un propósito mayor para esta claridad recién descubierta que trasciende su propia liberación individual. Usted ha experimentado la paz, la unidad, la verdad del Atman, ha descorrido el velo de Maya, al menos momentáneamente, y ha vislumbrado su conciencia eterna, pero permita que a voz del despertar inevitable le susurre una verdad aún más profunda, una que eleva las apuestas de su jornada infinita. ¿Y si le dijera que esta liberación, esta profunda realización, no fue un fin en sí misma, ni siquiera fue solo para usted? La sabiduría yoga de Yogananda y los Upanishads no se detiene en la iluminación individual. Ella habla de un dharma, de una responsabilidad que nace con la expansión de la conciencia. Cuando usted reconoce que Aham Brahmasmi, yo soy Brahman, no solo se libera a sí mismo, se convierte en un faro para los demás. El enemigo común, la ilusión de Maya, no solo esclaviza a individuos, sino a la conciencia colectiva. La dor oculta abordada de la separación que usted sentía es un eco de la amnesia espiritual que aflige a la humanidad. La virada es esta. Su despertar no es el punto final, sino el inicio de su verdadera misión. Yogananda no buscó la iluminación para sí mismo y se retiró del mundo. La usó para encender miles de llamas. La simplicidad devocional que ahora comprende es una clave que puede compartir, no como un dogma, sino como una experiencia viva. El poder escondido que ha descubierto no es solo para su paz individual, sino para la armonía de la creación. Ahora, usted es un guardián de la luz en un mundo que a menudo se siente abrumado por la oscuridad. La pregunta no es cómo mantener su propia conciencia elevada, sino cómo usar esa conciencia para elevar a los que le rodean. Su propia liberación es el cimiento, no el techo. El gatillo emocional primario de la paz se transforma en un impulso de compasión activa. Pero, ¿cómo se comparte una experiencia tan inefable sin que se convierta en mera teoría? ¿Cómo se guía a otros hacia la realización del Atman sin caer en la trampa del ego espiritual que busca enseñar en lugar de ser? ¿Y cuál es el siguiente paso práctico, el verdadero propósito del Atman, una vez que ha recordado su unidad con el Brahman, cuando la liberación individual es solo el preludio de una sinfonía cósmica de despertar? Si las palabras de los Upanishads resuenan en su alma y la verdad de Yogananda ha despertado en usted una certeza inquebrantable, entonces usted es más que un buscador, es un faro de conciencia, eterna en el despertar inevitable de la humanidad. Su identidad no está definida por el miedo de su ego, sino por la radiante presencia del Atman. Su misión ahora es doble: profundizar su propia simplicidad devocional y ser un canal para la conciencia que desea expresarse a través de usted. No hay casualidades. Si ha llegado hasta aquí, es porque su alma está lista para la siguiente fase de su jornada infinita. No se conforme con vislumbres. Anhele la comunión constante con el Sintonasian Brahman. Para guiarle en este viaje transformador, le invito a unirse a una comunidad donde esta sabiduría se vive y se comparte con una profunda claridad existencial. Haga clic en el enlace que aparece en la descripción para acceder a los recursos exclusivos y prácticas que le permitirán arraigar esta paz profunda y ser un agente consciente de la liberación. Deje que su Atman, no su ego, le guíe hacia el siguiente paso de su divina evolución. El tiempo del despertar ha llegado.